Bienvenidas y bienvenidos a la última sesión de la tercera unidad. En esta oportunidad vamos a conocer lo que significa la revictimización, cómo ocurre y cómo se relaciona con los prejuicios presentes en nuestra sociedad hacia las personas LGBTI. Empecemos. Un prejuicio puede llevar a situaciones de violencia por prejuicio, la cual se define como reacciones negativas hacia orientaciones sexuales o identidades de género que no se enmarcan en las normas sociales. Esta violencia, ejercida por funcionarios públicos, expone reiteradamente a la víctima al maltrato y la discriminación durante los procesos de atención, protección y reintegración. Cabe destacar la paradoja entre la agresión y la protección, pero sobre ello profundizaremos luego. ¿Cómo se puede manifestar la violencia por prejuicio? Si el personal de la UPE considera extraña la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de un niño, niña o adolescente, podría intentar reorientarlo a través de su plan de trabajo individual. O, si una adolescente lesbiana sufre bullying homofóbico en el CAR, las personas responsables podrían desestimarlo como algo normal entre pares, cuando en otro caso sí intervendrían. Recordemos lo visto en la segunda unidad. Existen muchos prejuicios que median nuestra relación con las personas LGBTI. Aunque sabemos que no son ciertos, es difícil abandonarlos del todo, puesto que nos han servido como un atajo cognitivo, y peor aún, son consistentes con los mensajes que recibimos en instituciones educativas y religiosas, o en la publicidad y los medios. Sin duda, todos estos prejuicios ocasionan la devaluación de las personas LGBTI, quienes por tanto no serán consideradas como sujetos de derecho. De esta manera, a pesar de ser ciudadanas y ciudadanos como cualquier otro, sus problemáticas no son atendidas, se invisibiliza su sufrimiento o se les atiende con actitudes hostiles. Desde el otro lado, las personas LGBTI conocen bien estos prejuicios, pues los viven día a día, por lo que pueden sentirse inseguras al acercarse a servidores públicos en comisarías o centros de salud. La Organización Internacional para las Migraciones define la revictimización como el momento en el que una persona, cuyos derechos han sido vulnerados por la comisión de delitos, vuelve a atravesar por esta situación vejatoria, pero esta vez por parte de las instituciones del Estado o sus representantes, mediante omisiones, acciones directas o trato discriminatorio. La revictimización puede resultar de una participación inadecuada de la víctima en las investigaciones o de un tratamiento psicosocial deficiente, en el cual se le culpe, discrimine o estigmatice, en vez de fortalecer su autoestima y empoderarla. Según la normativa peruana, dentro del concepto de víctima se incluye a la familia inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima, siendo ellas también propensas a sufrir revictimización. El alcance de este tipo de violencia se extiende más allá de la niña, niño o adolescente, afectando el proceso sistémico familiar que se sigue luego del rescate. Save the Children propone otra definición que nos ayuda a distinguir con mayor claridad las causas y las consecuencias, así como las diferencias entre los tipos de victimización. La victimización primaria es una consecuencia derivada de un delito. La persona siente que son vulnerados sus derechos como persona y por ello asume el rol de víctima. La victimización secundaria, o revictimización, es la respuesta que da el sistema a una víctima. Esta respuesta hace que la persona reviva la situación traumática y vuelva a asumir su papel de víctima. No es solo víctima de un delito, sino de la incomprensión del sistema. En base a las acciones u omisiones de los funcionarios a cargo de la atención, entonces, el Estado mismo puede convertirse en victimario. Si consideramos que las víctimas acuden al Estado buscando protección, la violencia de funcionarios e instituciones las deja totalmente desamparadas y desprotegidas. Si el garante de nuestros derechos nos violenta, ¿a quién podemos acudir? La revictimización puede ocurrir de diferentes maneras, según la etapa del proceso o la situación específica en la que se encuentre la persona. Las más frecuentes, en casos vinculados a la violencia basada en género, son 1. Juzgar o responsabilizar a la víctima por los hechos ocurridos. 2. Obligar a la víctima a revivir en múltiples ocasiones los hechos traumáticos, mediante la repetición de entrevistas y evaluaciones. 3. Criticarla o reprocharla por su expresión de género o su comportamiento. 4.
Dudar abiertamente del testimonio, mostrando desconfianza en su calidad de víctima. Esta situación puede devenir incluso en la criminalización de la persona. 5. Divulgar información personal y privada, especialmente la referida a su orientación sexual o identidad de género, faltando a la confidencialidad. 6. Ignorar la identidad de la persona, empleando solo el nombre legal que figura en sus documentos. 7. Especialmente en el caso de adolescentes, emplear sobrenombres que infantilizan a la persona, como hijito o niñita, en lugar de usar su nombre real. 8. Hacerles esperar en los procedimientos judiciales o dilatar innecesariamente el proceso. 9. También se reporta la revictimización en cuestiones menos tangibles, como la actitud y el trato de las y los funcionarios, demostrando poca empatía al comunicarse con las víctimas sin anticiparles cómo serán los procedimientos a seguir. Esto puede ser muy agresivo, especialmente en las evaluaciones físicas o psicológicas. 10. También se reporta un notorio desbalance entre la valoración del riesgo durante el proceso y las medidas de protección ofrecidas finalmente, que suelen ser menores a las expectativas de las víctimas. Lo mismo puede ocurrir con las sentencias del proceso judicial, si éste llega a finalizar. Es interesante considerar que ya el proceso mismo que siguen las víctimas es bastante duro y, como sabemos, muchas personas prefieren evitarlo. De acuerdo con un estudio sobre el concepto de revictimización, a la víctima, realmente llamada para entonces el sujeto pasivo del delito, se le imponen obligaciones, debiendo asumir cargas procesales, pero se le niegan o no se le reconocen sus derechos. Esto implica que la víctima debe asumir una serie de responsabilidades si desea obtener justicia, y además, tolerar el maltrato durante el proceso. Asimismo, la revictimización supone un choque frustrante entre las legítimas expectativas de la víctima y la realidad institucional, involucrando una pérdida de comprensión acerca del sufrimiento psicológico y físico que ha causado el hecho delictivo, dejándolas desoladas e inseguras, y generando una pérdida de fe en la habilidad de la comunidad, los profesionales y las instituciones para dar respuesta a sus necesidades. Si consideramos los prejuicios hacia las niñas, niños y adolescentes LGBTI con las formas típicas de ocurrencia de la revictimización, podemos encontrar situaciones como que desde la desconfianza hacia las personas LGBTI se puede poner en duda su testimonio, argumentar que sus acciones y decisiones, como huir de casa o confiar en una persona desconocida cuando se encontraba en abandono, la llevaron a la situación de trata. Tratarle como si su identidad de género u orientación sexual fueran un síntoma de una enfermedad contagiosa, generando temor y aislamiento en los albergues. O decirle que debe cambiar aspectos de su comportamiento o apariencia para permanecer en el albergue. Poner en duda la afectación, considerando que las personas LGBTI son promiscuas y disfrutan del sexo, aún en situaciones de prostitución y explotación. Todo ello puede devenir en medidas que desestimen su vulneración, y más bien les ubiquen en posición de defenderse nuevamente de la violencia. Revisemos brevemente los momentos del proceso seguido por las víctimas para considerar cuándo debemos prestar más atención. Según el reglamento de la Ley 28.950 contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, el proceso de recuperación consta de dos subprocesos. A. Rescate, asistencia y protección inmediata de la víctima, con la finalidad de brindarle seguridad, alojamiento adecuado, asistencia médica, psicológica, social y legal, así como una repatriación segura y oportuna. En este primer momento, el equipo de la UPE puede acompañarle en las primeras atenciones de salud que recibe, así como en su ingreso a un albergue, donde resultará central la recepción del equipo del CAR. Es un momento clave, pues las experiencias negativas tras el rescate reducen las posibilidades de establecer una relación de confianza y pueden agudizar el estado de alerta y ansiedad en el que se encuentra la persona. B. El segundo subproceso será la reintegración de la víctima según las medidas de protección dispuestas, en espacios educativos, recreativos y comunitarios. En este punto, la revictimización puede darse en la propia elaboración del plan de trabajo individual, desconociendo la identidad o expresión de género, o en la escuela o la familia a manera de hostigamiento o bullying homofóbico. Prevenir y actuar con celeridad frente a estas situaciones es fundamental para evitar una mayor afectación,
Trabajar con el entorno que recibe el menor es parte de ello, así como tomar medidas inmediatas para que la situación no se prolongue. Además, acompañar a la niña, niño o adolescente en el proceso judicial favorece el trato que reciben y evita situaciones de revictimización, fortaleciendo el vínculo con el equipo de la Unidad de Protección Especial. Las consecuencias de la revictimización, que ya hemos ido adelantando, son las siguientes. Primero, intensifica y prolonga el impacto emocional del evento traumático. Segundo, produce sentimientos de alienación o extrañeza con una misma, generando confusión y dudas sobre la propia experiencia traumática. Tercero, cronifica los sentimientos de inseguridad y angustia. Cuarto, genera sensación de indefensión frente al entorno, que se percibe como amenazante y peligroso. Quinto, a nivel de las relaciones interpersonales, se produce desconfianza, aislamiento e inseguridad en los vínculos, lo cual impide que la persona construya nuevas redes de soporte, fundamentales para su reintegración social. Sexto, en el caso de las y los adolescentes que deben trabajar, la cantidad de citaciones puede devenir en la pérdida del empleo por ausencias vinculadas al proceso judicial o a las consecuencias emocionales del mismo. Séptimo, además, evidentemente todas estas experiencias producen desconfianza en el sistema legal, que puede llevar a la última y octava consecuencia, el abandono del proceso judicial y con ello la impunidad de los agresores y tratantes. En la próxima unidad nos dedicaremos a fortalecer nuestros enfoques y herramientas de trabajo para prevenir la revictimización y favorecer un proceso de reintegración y recuperación digno y justo para las niñas, niños y adolescentes LGBTI. ¡Hasta pronto! Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.